Damos paso entonces a la segunda sección de este evento y para nosotros es un gusto presentar a importantes ejecutivos de algunos de nuestros clientes. En este conversatorio queremos explorar cuáles son los desafíos más importantes que deben enfrentar en el corto y mediano plazo las entidades financieras y cuáles deberían ser los proyectos que se deben realizar para cumplir los objetivos de negocio. Voy a presentar a las entidades y a nuestros panelistas invitados en orden geográfico de norte a sur. Y por eso tenemos en primer lugar al Banco Cuscatlán de El Salvador. Es el banco número 1 en créditos de vivienda y es el segundo banco más grande de El Salvador. En 2020 recibió por segundo año consecutivo el reconocimiento internacional de Global Finance como mejor banco de El Salvador. Cuenta con distintivos como el mejor proveedor de moneda extranjera, mejor manejo de tesorería y efectivo y mejor banco digital también. En representación de Banco Cuscatlán, tenemos a José Eduardo Luna, su director ejecutivo. Él cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector financiero, al cual ingresó en 1988 como ejecutivo corporativo en Citibank, donde adicionalmente se desempeñó como gerente de mercadeo, tesorero y vicepresidente residente. Su amplia trayectoria le ha llevado a posiciones de liderazgo como gerente general de Credomatic, gerente general corporativo de Citibank Guatemala, entre otras posiciones regionales. José Eduardo se convirtió en el director ejecutivo del nuevo Banco Cuscatlán, que nació en 2016 después de la adquisición de Citi por parte de Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán. Es ingeniero industrial con maestría en administración de empresas de la Universidad de Tulane, New Orleans, Estados Unidos. Bienvenido, José Eduardo. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias también. Luego seguimos de norte a sur con Banco General de Panamá. Banco General es el primer banco panameño de capital privado fundado en Panamá en 1955, líder en la plaza de créditos y depósitos. Tiene oficinas de representación en México, Guatemala, El Salvador, Colombia y Perú, y un banco universal en Costa Rica. Por el Banco General nos acompaña Leonidas Anzola, vicepresidente de tecnología. Él ha desempeñado cargos en áreas de tecnología por más de 35 años, en organizaciones como Bell South, el Ejército de Estados Unidos de Norteamérica y empresas implementadoras de tecnología. Actualmente y desde hace 20 años es vicepresidente de tecnología del Banco General. Cuenta con varias certificaciones internacionales en las áreas de informática y auditoría forense, siendo además miembro acreditado de la Asociación Panameña de Examinadores Forenses. Su formación es de ingeniero eléctrico con posgrado en docencia superior y un MBA con énfasis en finanzas. Bienvenido también, Leonidas. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Luego tenemos a un importante grupo como es Bancaribe, ya un poco más al sur. Bancaribe tiene ya 66 años de trayectoria en Venezuela y otros países de la región. En el año 1997, la institución amplió su horizonte hacia aguas extraterritoriales al realizar una asociación estratégica con el grupo Scotiabank de Canadá. Bancaribe es pionero en el sistema financiero venezolano en la ejecución de estrategias de transformación digital y es líder del segmento de bancos medianos. Bancaribe cuenta también con operaciones en Curazao, Puerto Rico y Barbados. En su representación tenemos a Juan Carlos Dao, presidente de la Junta Directiva del Grupo Bancaribe. Tiene ya 35 años de experiencia bancaria, aunque es realmente muy joven. Fue presidente ejecutivo de Bancaribe desde abril del 2004 hasta el 2018, cuando fue nombrado presidente del directorio del banco. Actualmente forma parte de las siguientes juntas directivas: Bancaribe Banco Universal, Asociación Bancaria de Venezuela y de Venezuela Competitiva. También es miembro del YPO Gold, capítulo Venezuela, y del Consejo de Empresarios Venezuela-Estados Unidos. Además, es miembro de los directorios de todos los bancos del grupo. Juan Carlos es máster en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas de Leonard
Leonard Stern School of Business, Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. Ha atendido programas ejecutivos de gobierno corporativo en Harvard Business School y el YPO President's Program en Singularity University. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar en este evento. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer y un honor estar con usted. Muy bien. Y finalmente, por encontrarse al sur del continente, nuestro querido Banco Valores de Argentina. El banco se funda en 1978 con el objetivo de contribuir al desarrollo del mercado de capitales argentinos. Actualmente se encuentra en expansión en la República del Uruguay. En representación de Banco Valores tenemos a Norberto Matis, vicepresidente y CEO. Norberto tiene más de 25 años de experiencia en el mercado de capitales. Anteriormente fue director comercial de la entidad a cargo de la actividad fiduciaria y de fondos comunes de inversión, mercado en el cual el banco es líder absoluto. Participó en las IPO, Initial Public Offers, más exitosas de Argentina. Graduado en la Universidad Católica Argentina con especialidad en finanzas y mercados de valores. Muchas gracias, Norberto, por tu asistencia. Bienvenido. Muchas gracias, Mónica, por la oportunidad de participar en este prestigioso panel de ejecutivos. Ya. Finalmente, como moderador y conductor de este panel, está nuestro querido Marcial del Pozo, vicepresidente ejecutivo de Coviscorp. Marcial desempeña en la actualidad la función de CEO y vicepresidente ejecutivo de Coviscorp. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de tecnología y sistemas de misión crítica para la industria financiera. A lo largo de su carrera profesional en Coviscorp, ha desempeñado varias funciones a través de las cuales ha liderado los equipos comerciales y técnicos de la compañía. Marcial obtuvo su título de ingeniero de sistemas en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Sus estudios de posgrado y especialización en administración de empresas los cursó en el Tecnológico de Monterrey y en el IES. Gracias, bienvenido, Marcial. Gracias a todos por ser parte de este panel. Marcial, el escenario, en este caso virtual, es todo tuyo para que inicies esta conversación. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes con todos quienes están conectados ya a este momento. Un saludo muy especial a los panelistas de esta tarde, para quienes a la vez hacemos extensivo nuestro agradecimiento por su participación. Como habrán podido apreciar en la presentación de panelistas que Mónica acaba de realizar, hoy contamos con un grupo de ejecutivos de primer nivel que representan a varias instituciones financieras líderes en los diferentes países de Latinoamérica. Por lo que auguramos que la conversación será muy enriquecedora y nos permitirá recibir perspectivas de altísimo valor con respecto a cómo se desenvolverá el negocio financiero en los próximos años. Quiero, antes de dar inicio al conversatorio, comentar sobre la forma en que vamos a llevar a cabo la charla. Y básicamente son dos indicaciones. La primera es que vamos a formular a cada uno de nuestros panelistas 2 preguntas en forma indistinta. Y ellos van a tener un tiempo de 4 a 5 minutos para exponer su respuesta. Una vez que terminemos esta ronda de preguntas con los diferentes panelistas, vamos a abrir también una sección para responder a las preguntas que los asistentes pueden enviarnos a través del chat que está disponible en la plataforma. Entonces, una vez que terminemos el conversatorio con las preguntas que hemos preparado para esta discusión, abrimos ese espacio para las preguntas de parte de ustedes. Creo que eso es todo, así que iniciemos con este conversatorio y vamos a iniciar ahora con José Eduardo Luna, que es el director ejecutivo del Banco Cuscatlán de El Salvador. Dicen que la pandemia del coronavirus es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. También dicen que toda crisis
trae oportunidades y trae aprendizajes. En ese sentido, queremos esta tarde conversar con José Eduardo para pedirle que nos comente sobre los aprendizajes que ha dejado COVID en la banca y las oportunidades que se generaron a partir de COVID y las que se pueden generar en los próximos años. ¿Podrías, por favor, comentar sobre eso, José Eduardo? Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad es que a pesar de todos los desafíos que ha representado esta pandemia, las oportunidades también se han ampliado. Y como institución financiera, hemos sabido cómo reaccionar y adaptarnos para aprovecharlas. El banco experimentó un crecimiento del 200% en usuarios de la banca digital y un 700% de crecimiento en transacciones digitales. Y eso quiero hacer la nota de que antes de la pandemia nosotros estábamos apenas lanzando todo lo que era el tema de las transferencias domésticas o ACH, que aquí en El Salvador se conocen como transacciones UNI. Teníamos un volumen muy pequeño, las dábamos gratis, como casi no teníamos volumen y estábamos tratando de incentivar, no las cobrábamos. Hoy con la pandemia, pues obviamente tuvimos una explosión en volumen, 700% como les dije, y las estamos cobrando. Entonces obviamente ha hecho una diferencia porque se ha convertido en un generador de ingresos importante y además nos está ayudando a rediseñar el modelo de interacción con los clientes a través de otros canales, ¿verdad? Hasta los clientes ya mayores de nuestro banco incluso están migrando de papel ante el peligro que representa exponerse a salir de casa, ¿verdad? Desde el inicio de la pandemia hasta, pues, y probablemente eso va a ocurrir mientras la población no esté vacunada, aunque lo que sí estamos viendo y creemos es que el cambio de conducta y el cambio es permanente. No creemos que la gente va a volver a querer hacer las transacciones físicas como lo hacían en su gran mayoría antes de la pandemia. Por los próximos años considero que las oportunidades son grandes para generar más flexibilidad en el otorgamiento de créditos utilizando la firma digital y que los mismos clientes puedan administrarse y autogestionar sus créditos. De igual forma, es la oportunidad de ampliar nuestra base de clientes no bancarizados, haciendo más sencilla la forma de hacer banca. Y por ello estamos apuntándole mucho a la educación financiera, al empoderamiento de la mujer y, por supuesto, invirtiendo en incorporar nuevas funcionalidades en nuestra banca digital. Muchas gracias, José Eduardo. Muy interesante tu respuesta sobre este punto. Vamos a pasar ahora con Norberto. Norberto representa, como comentó Mónica, al Banco de Valores y con él queremos un poco comentar sobre los retos que se activaron con la pandemia. Es claro que antes de COVID, el negocio bancario venía afrontando una serie de retos, como por ejemplo la reducción de márgenes por intermediación, las estrictas y cambiantes regulaciones, la competencia que los nuevos jugadores en el negocio financiero estaban poniendo y la transformación digital. Quisiéramos, Norberto, de pronto que nos comentes cómo cambiaron estos retos cuando se activó la pandemia. ¿Surgieron nuevos retos en el 2020? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo estamos visualizando en el horizonte de tiempo de los próximos 3 años estos retos? Adelante. Bueno, Marcial, primero aprovecho para saludarte. Buenas tardes y te vuelvo. Muchas gracias por la invitación. Antes de darle mi visión, quiero dejar en claro que nuestro banco es un banco de mercado de capitales para que se entienda el contexto en el cual voy a explicar. Nosotros no tenemos banca de retail, sí somos un banco institucional que damos servicios de mercado de capitales y colocamos productos y administramos servicios de mercado de capitales. Bueno, todas esas cosas que dijiste vos, más el COVID, fueron la tormenta perfecta.
La realidad es que nunca pensamos que todas esas variables, este achicamiento del estrés, en Argentina agregarle la inflación, digamos, nuevos competidores, una economía compleja, y si adicionalmente le agregamos el tema de la pandemia, sin duda fue un desafío el 2020 y lo está siendo el 2021. Yo digo que la pandemia ha hecho que, como un viento que ha soplado cerca de 200 kilómetros por hora, nos corrió el escenario del 2020 y nos proyectó 10 años adelante. O sea, nos ha hecho introducir cambios que capaz que hubiéramos tardado muchísimo tiempo en introducir en diversas disciplinas, no solamente en la atención bancaria, sino en nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y también hemos empezado a valorar nuestro tiempo, porque ahora disponemos de mucho más tiempo para aquellos que tuvimos el tema de el aislamiento obligatorio como estuvo acá en Argentina. Nosotros en 24 horas, hay que pensar que en el inicio de 2020 estábamos discutiendo en nuestro banco quiénes eran los acreedores del home office, quiénes deberían trabajar presencialmente, y en 24 horas las 300 personas que teníamos pasaron a trabajar desde su casa en forma remota, y bueno, gracias a la tecnología y a todo el software que nosotros tenemos y el hardware, hemos podido hacer que todo el plantel del banco haya podido trabajar en forma normal durante el año 2020. Sin lugar a dudas, la pandemia aceleró todo el proceso de adopción por parte de nuestros clientes de soluciones que ya teníamos disponibles y desarrolladas junto con ustedes, ¿no? Yo aclaro que para nosotros Coviscore es nuestro socio estratégico en materia de tecnología. Y cuando me refiero a eso, me refiero a las APIs para carga de transferencias, conciliaciones, etc. El tema es que la pandemia ha hecho que esta demanda sea creciente. Aquellos servicios que se utilizaban temporalmente ahora nos piden 7x24, lo que ha hecho que hemos tenido que mejorar nuestros esquemas de alta disponibilidad, etc. Yo desde que asumí la dirección ejecutiva tenía en claro que el futuro de nuestra entidad pasaba por la renovación tecnológica, la implementación de revisión de procesos, las metodologías ágiles y estar junto a un socio estratégico que nos acompañara en esos desafíos que íbamos a tener. La verdad que si la pregunta tiene que ver con el 21 y el 23 respecto de los nuevos desafíos, creo que en el 2020 se nos juntaron todos. Argentina tiene una combinación de pandemia, disminución del spread, aumento de la inflación y aún tremenda carga impositiva, que es una de las más altas en el mundo para las personas físicas y las personas jurídicas, que no hay otra solución para nuestro banco que ser eficiente, productivo e invertir en tecnología. Es la única manera que vamos a poder seguir teniendo nuestra posición de liderazgo en nuestro país y en que proyectamos para la región. Muchas gracias, Norberto. Muy interesante tu perspectiva y por supuesto que los retos que han vivido ustedes en la banca han sido tremendos, ¿no? Y claro, en unos países más pronunciados que en otros, quizá. Vamos ahora a cambiar un poco de tema, hablar de transformación digital y queremos invitarle a Juan Carlos Dao, a quien saludamos con mucho aprecio, para que nos ayude con esta pregunta. Juan Carlos, es conocido que el COVID aceleró dramáticamente los procesos de transformación digital en todas las industrias. Y es claro que la banca también lo hizo. Muchos bancos han enfocado sus esfuerzos para digitalizar sus procesos relacionados con el cliente. Sin embargo, se dice que la transformación digital debe ser más profunda y debe replantear inclusive el modelo de negocio. ¿Podrías comentar, por favor, sobre los aspectos clave que deben estar en la agenda de transformación digital de los bancos en el horizonte de los próximos 3 años? Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante. No, gracias a ti, Marcial, y nuevamente el agradecimiento a todo el equipo de Coviscore por la invitación la tarde de hoy en la compañía de un panel tan prestigioso.
Mira, ciertamente la visión nuestra con relación a la transformación digital es una visión mucho más completa. Sin lugar a dudas, como Gustavo lo estuvo explicando en la presentación que fue anterior a todo este panel, el cliente es el centro de la transformación digital, pero sin embargo el abordaje de un proyecto de transformación digital y la ambición de hacer una transformación digital en una institución financiera, desde nuestro punto de vista, tiene que también contemplar una revisión completa del modelo de negocios y de la arquitectura empresarial de la institución. Y no solamente pensar en generar valor a los accionistas como razón fundamental, siendo una piedra angular ciertamente de cualquier objetivo de transformación digital, sino también tener presente a todos los stakeholders, a todos los grupos de interés con quienes la institución financiera se vincula, porque de alguna manera la transformación digital, siendo un proceso transversal y con un impacto completo en las estructuras de las instituciones financieras, no puede dejar por fuera a la gente, a los proveedores, a los clientes, obviamente, a las autoridades e inclusive al rol de actuación responsable que las instituciones financieras deben tener. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a nivel de cliente, siendo el gran receptor de todos los beneficios de transformación digital, está claro que el gran objetivo a plantearse en un proceso como este no es otra cosa sino una conformación de un portafolio de productos, servicios y unos canales de distribución que contemplen un nivel de innovación importante que permita cubrir las expectativas y las necesidades que todos los grupos de clientes que pueda servir un banco tenga. De la misma manera, consideramos, y Gustavo también planteó esto en su presentación, la necesidad de que el nuevo modelo de negocios del banco contemple la oportunidad de alianzas. El pretender tener capacidades competitivas de manera de poder lograr el time to market que hoy en día algunas fintechs o algunas terceras empresas están pudiendo lograr, la verdad es que para un banco siempre se hace cuesta arriba por las mismas rigideces y la cantidad de regulaciones a las cuales está sometido el negocio bancario. Entonces pensamos también que desde el punto de vista del modelo de negocios, la apertura hacia la posibilidad de alianzas con terceros y reconocer también que ese proceso de apertura en tu modelo de negocio tiene que contemplar la repartición de la generación de valor con esos aliados tuyos, creo que es otro de los grandes factores nuevos que deberían incorporarse en tu pensamiento de transformación digital. Otro tema importantísimo es con relación a los colaboradores. Así como estamos creando la oportunidad de tener experiencias memorables para tus clientes, pensamos que la gente, siendo el habilitador fundamental de cualquier proceso de transformación digital, tiene que también entonces vivir todo ese proceso con la misma intensidad y con los mismos beneficios desde el punto de vista de experiencia que un cliente está teniendo. Y de allí que, viéndolo como un stakeholder, como un grupo de interés, los colaboradores son de los grupos de interés principales a los cuales también hay que crearle objetivos y tener una visión estratégica en este sentido. Cuando hablaba de actuación responsable, creo que es otro de los elementos que no hay que dejar por fuera dentro de toda esta visión, y como tú lo pones en este horizonte de los próximos 3 años, porque sin lugar a duda la transformación digital es un elemento con el cual puedes aumentar tu capacidad de bancarización, sobre todo en nuestros países, en donde todavía los niveles de bancarización son niveles bajos, y a través de la transformación digital, permitiendo un mejor acceso a productos y servicios, ampliando tus canales de distribución e inclusive abaratando el costo de productos y servicios, se convierten en variables fundamentales con las cuales un objetivo importante desde el punto de vista de tu actuación responsable puede ser orientado a este elemento de bancarización. Y finalmente, los accionistas vistos no solo con su lógico y objetivo tradicional de obtener un mayor rendimiento de su inversión, sino también apuntando a que su empresa sea una empresa sostenible, una empresa con propósito, que también el habilitador de la transformación digital puede convertirse en un gran punto de palanca a esos fines.
Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante tus perspectivas y efectivamente un proceso de transformación digital debe ser muy integral, muy transversal, como lo acabas de comentar. Gracias por tus comentarios. Ahora quisiéramos hablar un poco sobre innovación y vamos a saludar a Leonidas Anzola, que representa Banco General, y vamos a hablar con él un poco sobre este tema. Empiezo reflexionando un poco sobre una frase que Albert Einstein tenía o decía, y es que es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Y aplicando un poco esta frase que como mencionaba, la decía Albert Einstein, si aplicamos estas frases a lo vivido con COVID, ¿cómo ha tenido que innovar la banca desde que se activó la pandemia hasta hoy? ¿Dónde hace falta seguir innovando para que el negocio financiero enfrente de mejor forma la etapa post-COVID? ¿Y cuáles serían las tecnologías que deben estar en la agenda de adopción de los CIOs de banca en el horizonte de los próximos 3 años? Adelante, Leonidas. Muchas gracias. Gracias, Marcial. Buenas tardes a todos y gracias nuevamente por la invitación. La verdad, yo quisiera que mis palabras fueran de valor para todos porque creo que no podríamos ser muy repetitivos aquí. Cuando tú hablas de innovación, yo creo que al igual que el Banco General, todas las entidades financieras nos estamos moviendo en la dirección de digitalizar nuestros servicios, como bien lo expuso José Eduardo en Cuscatlán. Y nosotros también estamos viendo de cómo somos parte de ecosistemas, cómo competimos y participamos dentro de núcleos como banco, como entidad financiera, y cómo nos beneficiamos de ese proceso con todos los interesados. Sin embargo, recuerdo también las palabras de William Moss, donde dice, bueno, es que realmente cada entidad responde a una necesidad diferente relacionada a su cultura, a la regulación, al entorno. Y nosotros en visitas prepandemia fuimos a varios bancos de la región. Fuimos a un banco en Chile, un banco grande en Chile que quería ganar participación de mercado y decidieron innovar trayendo clientes con un wallet. Fuimos a un banco grande también en Perú, que su problemática era la atención al cliente, quisieron desmaterializar eso y hacerlo autoservicio. Y hacia allá se dirigió su innovación. Y fuimos a otro banco en México muy grande, que producto de muchas fusiones, grandes fusiones, tenían una arquitectura que no les permitía a sus canales electrónicos operar de una forma eficiente. Así que tuvieron que trabajar mucho en volver homogéneo el middleware, la parte central de comunicaciones, para poder habilitar los canales digitales. Así que en la realidad hemos visto tantas cosas diferentes de innovación que yo creo que es muy particular, como decía William. Sin embargo, en nuestro caso en particular, nosotros en lo que son canales digitales, nos enfocamos mucho en crear autosuficiencia y a la fecha, por ejemplo, con iniciativas como onboarding a través de biometría, reconocimiento facial, en los celulares, apertura de cuentas en 2 clics en los celulares, cuentas de ahorro, cuentas de Navidad, renovación de plazos fijos, contratación de tarjetas de crédito a un par de clics y que te haga el delivery o la entrega por un motorizado en tu residencia, habilitar toda esa capacidad de servicios digitales y realmente no tener que requerir las capacidades de las sucursales ha sido un factor importante para nosotros. De por sí, muchas de esas sucursales eran de doble turno y hoy en día la estamos trabajando con un turno porque como hemos elevado esa capacidad digital, no ha sido necesario entrar en esa materia. Y los resultados han sido que, por ejemplo, a la fecha, el 66% de nuestros clientes utilizan nuestros canales electrónicos de banca en línea y banca móvil. Y de eso, por curiosidad, y estoy seguro que muchos compartirán esto con nosotros, el 80% de ese uso es en banca móvil. O sea, el 80% de nuestro uso de canales digitales a través de banca móvil. Y nosotros también lanzamos, hablando de ecosistema, nuestro propio ecosistema de un P2P y botón de pago de comercios llamado Yapi, donde hoy en día el 30% de nuestra población económicamente activa participa en ese ecosistema para transferencia de dinero y para pagar comercios a través de QR y otras características que tiene muy particulares. Y también como resultado, a través de esto, como bien dice José Eduardo y también creo que lo decía Juan Carlos,
Este es un momento de oportunidades. Nosotros hemos crecido un 12% de nuevos clientes el último año en medida de lo que estamos haciendo. Estoy seguro que muchos de las entidades financieras aquí escuchándonos hoy tienen números similares o hasta mejores inclusive. Así que yo creo que estamos haciendo algo bueno de la perspectiva de innovación. Y lo más importante también es que nosotros no hemos tenido, estoy seguro que muchos de ustedes tampoco, la oportunidad de renovar toda la tecnología legada que tenemos. Así que nosotros estamos haciendo esto con una plataforma que implementamos hace más de 20 años en los sistemas centrales COVID. Hemos construido alrededor de ellos las capacidades que habilitan todo esto. Ahora, regresando a las visitas a otros bancos, y quizás voy a estar muy de acuerdo con Juan Carlos, yo no creo que es acerca de innovación, sino acerca de cómo hacemos innovación. Y se habla del término transformación digital libremente, y a mí me preocupa porque hoy en día significa cualquier cosa, casi un cliché. Yo pienso, y nosotros lo vemos en el Banco General de una manera diferente, nosotros vemos, como decía Juan Carlos, a través de un modelo de negocios digital. ¿Y por qué es un modelo de negocios digital lo que estamos tratando de hacer? Es porque si pensamos en esa magnitud, estamos creando un modelo federado, donde realmente el negocio participa con sus product owners. Si vemos de la perspectiva de agilidad, hay una gran fusión entre negocio y tecnología. Tú tienes squad o mesas en donde personas de tecnología hablan de negocios y personas de negocios hablan de tecnología en un lenguaje y una intercomunicación nunca antes vista. Nosotros nunca hemos visto una cosa como esa. Yo me siento a hablar con personas de negocios, de tecnología, y saben los términos, saben la conversación. Tenemos también una visión de productos centrados y enfocados en el cliente. No, design thinking, customer journeys, agilidad, todos estos movimientos son mucho más poderosos que una innovación. La manera como hacemos las cosas. Indicadores, se hablaron acá de indicadores también de valor. No estamos hablando de KPIs, estamos hablando de OKRs, Objectives and Key Results, cosas que son tangibles de la perspectiva de negocio. Y si no la estás logrando, cambia de dirección rápido. Eso también es súper innovador. Los modelos de negocio financiero, cómo la parte financiera apoya este negocio con los presupuestos, con los costos, la dinámica de eso tiene que ser la toma de decisión. Un talento versátil. Nuestros talentos han evolucionado o tratado de evolucionar hacia un movimiento de versatilidad. Las multiubicaciones, hemos tenido que trabajar en sitio, remoto, híbrido. Eso también es una dinámica innovadora que no va a cambiar, ya que está aquí para quedarse. La automatización de los procesos de desarrollo para nosotros, eso ha evolucionado luces. Modelo bimoral del trabajo, aquellos que no trabajan en agilidad y cómo se interactúan con nosotros en alianzas. En fin, un sinnúmero de cambios profundos que yo creo que es realmente la esencia de la innovación lo que estamos haciendo. Todo lo demás es consecuencia. Y con esto, la rapidez para actuar. Yo creo que debemos seguir evolucionando ese cambio. Ahora, ¿cuál es el rol de una persona como yo dentro de esto? Un CIO, un encargado de tecnología. Bueno, nosotros sabemos que cerrar esa brecha digital es importante, y nosotros, de la perspectiva de un modelo federado donde tú tienes el negocio administrando esas capacidades, nos obliga a nosotros a tratar de interactuar con el negocio que no tiene experiencia necesariamente ni la formación para administrar arquitecturas tecnológicas, ni elementos de seguridad de la información, ni de cumplimiento tecnológico, ni de interoperabilidad, ni de resiliencia, ni de requerimientos no funcionales. Entonces, ahí tenemos una brecha que nosotros, los encargados de tecnología, tenemos que tratar de cerrar. Y la cerramos en base a dar autonomía, pero con control. Y creamos los capítulos, chapters, equipos de apoyo, gobierno. Y ese es el rol realmente de nosotros. Nosotros ahora, desde el punto de vista de gestión de tecnología, nos abstraemos un poco a tratar de alinear y hacer que esto funcione. Ese es realmente nuestro propio reto ahora. Reasignamos liderazgo. Nosotros traspasamos personas de tecnología a las áreas de negocio para que se lleven la esencia de cómo tecnología debe funcionar hacia allá, y seguimos interactuando libremente. Nosotros tenemos que eliminar la fricción digital. Dice Gartner que 2/3 del personal de una organización experimenta una brecha digital en base a que no hay estándares, no hay automatización y herramientas, son equipos aislados con roles específicos. Entonces, el rol de nosotros como CIOs es tratar de hacer que esa fusión realmente se sincronice y tenga dinámica. Entonces, ¿qué tecnologías recomendamos? Aquí se ha hablado muchas, Celent y también Deloitte las mencionaron. Ustedes las conocen, yo no se las voy a repetir. ¿Cuáles yo creo que son más importantes y son diferenciadoras? La analítica. Esa información que nosotros tenemos y explotarla es fundamental. ¿Cómo quisiera un Facebook, un WhatsApp, un Amazon tener la información que nosotros tenemos de comportamiento de nuestros clientes? Así que me parece que es fundamental en todas las tecnologías explotar la capacidad de analítica, de analizar esa información, y obviamente aperturar nuestras tecnologías con APIs y disponibilizar todo esto hacia afuera para crear ecosistemas.
todo lo demás, RPA, blockchain, chatbots y demás, todos creo que son complementarios. Muchas gracias, Leonidas. Muy claro, muy contundente, muy detallada tu explicación. Vamos a continuar ahora con la segunda ronda de preguntas. Y antes quisiera recordar a todos los asistentes que pueden ya ir formulando las preguntas a través del chat. Y nuestro equipo va a ir recibiendo esas preguntas y al final pues estaremos procesándolas. Quisiera que ahora en esta segunda ronda empecemos hablando de un tema que es vital para fomentar justamente transformación, innovación y afrontar los retos. Y es el tema que tiene que ver con cultura organizacional. Y para hablar de este tema quisiera pedir el apoyo de Juan Carlos Dao y que nos comente, digamos, en su perspectiva sobre este tema. El rol de una cultura organizacional fuerte es crucial para superar una crisis, para asegurar estabilidad o continuidad de negocio, e incluso para superar a la competencia. Por lo que al momento de una crisis es importante moldear y fortalecer esa cultura organizacional. ¿Podrías, Juan Carlos, comentar los aspectos clave que deben ser considerados para desarrollar una cultura organizacional capaz de afrontar los retos que se han producido y se seguirán produciendo como consecuencia de la pandemia? Ejemplo, ¿qué podemos hacer para fomentar la cohesión de los equipos, para fomentar el sentido de pertenencia, etcétera? Eso es el enfoque de pronto de la pregunta. Y adelante, Juan Carlos, si nos ayudas, por favor, con tu perspectiva en este tema. Sí, cómo no, Marcial. Quizás aquí quisiera poner un poco de contexto en cómo fue el abordaje que hicimos nosotros con relación al tema de la pandemia, que anticipo que a lo mejor ha sido muy similar al abordaje de las otras instituciones financieras, pero cuando aquí en Venezuela a mediados de marzo del año pasado se decretó el estado de emergencia nacional y de alguna manera la pandemia llegó formalmente al país, nuestra primera aproximación fue la de activar todos nuestros procesos de continuidad de negocio de la misma manera como tradicionalmente el banco lo había hecho ante cualquier emergencia que nos ha tocado manejar, ¿no? Esa primera etapa, el objetivo fundamental que tuvimos presente fue la de garantizar que la continuidad operacional del banco permaneciera, sobre todo desde el punto de vista de la prestación de los servicios a los clientes y del cumplimiento cabal de todas las obligaciones regulatorias y normativas que de alguna manera como banco nos toca cumplir. Con el transcurrir de las semanas y ya habiendo aprendido un poco de toda la evolución de lo que estaba sucediendo, nos dimos cuenta que el diagnóstico de todo este problema era un diagnóstico sistémico, un diagnóstico que prácticamente afectaba a toda la cadena de valor del banco y que de alguna manera, por mejor que lo estuviéramos haciendo nosotros internamente, si nuestros proveedores estratégicos o algunos de nuestros clientes o nuestros colaboradores tenían impactos, todo el resultado del banco también se vería afectado. Y entonces eso nos llevó a crear un equipo de gestión de crisis con el cual poder entonces enfocar por grupos de interés todas las acciones que estábamos haciendo. Entonces creamos el grupo de interés de clientes, el grupo de interés de colaboradores, el clúster de proveedores, el clúster de referente a la tesorería del banco, y así sucesivamente. Y otro de los aspectos fundamentales que hicimos en ese momento fue el de incorporar en las agendas de las distintas instancias de gobierno corporativo del banco, junta directiva, comité ejecutivo y este comité especial de gestión de crisis, la gestión de la pandemia como un hito totalmente prioritario en todo lo que fue el transcurso de los meses prácticamente del mes de mayo del año pasado hasta el último trimestre del año 2020. Con eso lo que quisimos fue poner a todas las instancias de gobierno del banco en una orientación dentro de los límites y sus roles por completo de gobernabilidad, en atención a lo que era este fenómeno totalmente novedoso para la organización y para todo el país.
Y la tercera fase que cubrimos nosotros fue una fase donde ya prácticamente habiendo perdido connotación la gestión de crisis y ya habiéndose dibujado una nueva realidad como consecuencia de todo el fenómeno de la pandemia, bueno, incorporar dentro de todas nuestras rutinas y de nuestros procesos normales ya una nueva realidad que nos había obligado a cambiar por completo. Y eso afectó la manera como estábamos nosotros haciendo las cosas internamente del banco, tanto en el front, en el middle y en el back office, la manera como nos estábamos relacionando con nuestros proveedores estratégicos, la gestión de costos que el banco venía haciendo bajo un ambiente que desapareció por completo, la revisión total de todo lo que era el portafolio de proyectos al cual el banco también se estaba dedicando. Bueno, un checklist completo que lo que hizo fue poner al banco en un proceso de adaptación bastante rápido a una realidad que ya de por sí nació y que ya todos sabemos que está para quedarse por muchísimo tiempo. Yo aquí en concreto, desde el punto de vista de la parte de cultura que tú comentas, Marcial, hay dos cosas que me gustaría enfatizar. Una de ellas tiene que ver con relación a nuestros colaboradores. Y de alguna forma, todo lo que fue procurar el proceso de teletrabajo, bueno, implicó también reconocer y tener empatía con realidades familiares de toda nuestra gente, porque de la noche a la mañana le pedimos a nuestros colaboradores, bueno, mira, quédense en su casa, cumplan sus rutinas en casa y todo eso, pero empezaron a emerger una serie de problemas importantes. ¿Tiene servicio de internet o no tiene servicio de internet? ¿Tiene servicios o planes de datos y de comunicaciones o no lo tiene? ¿Tienes las capacidades en casa a los efectos de poder cumplir con tu trabajo desde el punto de vista de mobiliario, equipamiento, etcétera, etcétera? E inclusive reconocer que estando prácticamente toda la familia confinada en un proceso de aislamiento, los grandes problemas que se daban era, bueno, ¿a qué se le daba prioridad internamente en los hogares? Al trabajo, a los estudios de los hijos, al oficio de la esposa, bueno, un sinfín de complejidades y de realidades muy particulares de cada uno de nuestros colaboradores. Y eso implicó el tener que establecer una serie de planes muy especiales desde el banco, pero también contar muchísimo con el compromiso de nuestra gente en pro de que los procesos de adaptación que le correspondían a la gente internamente en sus hogares y a su familia se diera de la mejor manera posible a los efectos de garantizar que las rutinas pudieran cumplirse a distancia. Y el segundo aspecto que comenté que quisiera resaltar fue el tema de cercanía con nuestros clientes. Aquí en Venezuela, quizás distinto a otras partes, todavía la presencia de las personas en la red de agencias de los bancos es algo que se da con bastante naturalidad, sobre todo en zonas fuera de lo que son las grandes capitales del país. Entonces, nosotros nos abocamos a crear videos que transmitimos a través de redes sociales y a través de nuestros canales web a toda nuestra clientela de manera de poder promover y motivar el uso de todos los canales a distancias. Tratamos de incentivar todo lo que fue los productos y servicios ya adaptados a los canales a distancia de manera de que la gente se viera o tuviese la confianza de poder seguir interactuando con el banco de una forma casi normal en una realidad nuevamente que prácticamente nos había dado en la cara a todos. Entonces, esa cercanía a nuestros colaboradores y lo que fue la cercanía con nuestros clientes, yo rescato como dos factores importantísimos desde el punto de vista de gestión de esta crisis y que ambos factores fueron totalmente apalancados en bases culturales. Y en resumen, si me toca un poco hacer una recapitulación de cuáles son los valores y todos esos códigos a veces escritos e intangibles que están presentes en la cultura de los bancos que permitieron un proceso bastante rápido de adaptación nuestra, yo te diría que la humildad de aprender fue fundamental, el compromiso de poder reconocer que teníamos que adaptarnos todos al mismo tiempo
ante esta nueva circunstancia, la cercanía con nuestra clientela y con nuestra gente y sin lugar a dudas la confianza de que todos estábamos cumpliendo con nuestros roles cabalmente y orientados hacia un fin común que era preservar la continuidad y la sostenibilidad del banco y la generación de valor a todos nuestros grupos de interés. Muy interesante tu perspectiva, Juan Carlos. Gracias. Es claro que afrontar este tipo de crisis y de retos que vivimos el año anterior y que lo seguimos viviendo sin apalancar los cambios sobre los valores y la fuerza que tiene la organización, que está principalmente en la gente, en los clientes, es inviable. Muchas gracias por tu perspectiva. Ahora quisiéramos hablar un poco sobre los comportamientos de los clientes hacia el banco. Es claro que, digamos, el confinamiento y estos protocolos de distanciamiento que se activaron cuando nos vino la pandemia, modificaron los hábitos y el comportamiento de las personas. Y los clientes no fueron excepción en eso y estos clientes moldearon o cambiaron su comportamiento hacia el banco. Queremos entonces pedirle a José Eduardo Luna que nos ayude compartiendo su perspectiva sobre este tema, de pronto resaltando esos cambios y por otro lado, los cambios que han ocurrido que considera que podrían estar ocurriendo o se van a mantener en los siguientes años. Adelante, José Eduardo. Gracias, con gusto. Respecto a tu primera pregunta, ¿verdad? Ha sido contundente y en todo el sistema financiero la tendencia que hemos visto hacia el ahorro, ¿verdad? Hemos visto un crecimiento muy importante de los depósitos en nuestro banco y en el resto del sistema. Nuestros clientes están siendo más cautelosos en cuanto al dinero que pueden necesitar a futuro. Y esto, pues, como digo, ha sido positivo en términos de que ha generado más liquidez, ha generado crecimientos en los productos pasivos de diferentes, en ahorro programado, en depósitos a plazo, en cuentas de ahorro, ¿verdad? Las categorías en lo que fue el comercio y en los medios de pago, vimos que las categorías que más se movieron al inicio de la pandemia fueron supermercados y farmacias. Pero poco a poco se han ido activando otras categorías como parte de la misma reactivación económica. La pequeña y la mediana empresa han dado importantes muestras de responsabilidad respecto a sus finanzas y la relación con ellas se ha hecho mucho más sólida gracias a que encontraron en el banco un aliado que les permitió mantener sus operaciones o levantarse en medio de la pandemia. El banco ha implementado muchos programas y muchos arreglos, sobre todo uno a uno, con los clientes, también apalancándonos en la facilidad que dio el regulador con unas normativas transitorias que se implementaron para poder generar diferentes tipos de ayudas, ¿verdad? Especialmente, como digo, a los clientes de las pequeñas y de las medianas empresas. Sobre la segunda pregunta, considero que la virtualidad nos ha dado la oportunidad de estar cerca, aunque estemos lejos. Aunque suene cliché, nos hace ser más eficiente con el uso de nuestro tiempo, ya que muchas veces el tráfico nos reduce la posibilidad de atender de forma personalizada a nuestros clientes, principalmente de la banca de empresas. Ahí veo que las sesiones de Teams o de Zoom están para quedarse y apoyarnos a todos en esta nueva realidad para poder mantener esa cercanía con los clientes. La customización de las ofertas de nuestros clientes siempre ha sido nuestra meta, pero ahora con la pandemia nos fuimos mucho más al detalle. Considero que este conocimiento del cliente es sumamente valioso y como sin pandemia también es algo que debemos mantener. Muchas gracias, José Eduardo. Muy interesante. Seguro que todas estos elementos contribuyeron para que ustedes hayan logrado los objetivos que han alcanzado en el 2020 y que seguramente seguirán alcanzando en los próximos años.
ahora quisiéramos hablar un poco sobre la banca abierta. Ese es un tema que está hoy en, digamos, como un estándar en la industria. Y quisiéramos pedirle a Leonidas Anzola para que nos comente un poco sobre su perspectiva en este tema. Es claro que la banca abierta representa una gran oportunidad para transformar los modelos de negocio, aprovechando la abundante innovación que proviene de empresas digitales y de nuevos actores como las fintechs u otros actores. Este, y nos ofrece la oportunidad de beneficiar a nuestros clientes ofreciéndoles una mayor variedad de productos, de servicios que no necesariamente provienen o han sido generados en el banco, sino provienen de un ecosistema externo. En esa línea, Leonidas, ¿podrías tú comentar sobre los aspectos relevantes que debe incluir la estrategia de banca abierta de un banco para sacar el máximo provecho a estos ecosistemas que están alrededor del banco? Muchas gracias, Leonidas. Adelante. Seguro, Marcial. Bueno, yo creo que esto es como un complemento a lo que veníamos mencionando anteriormente de si nosotros como entidades financieras vamos a competir en este entorno que es tan dinámico, donde hay nuevos jugadores. Hablábamos pues de la forma como hacemos innovación. Ya eso creo que lo tenemos claro. Otro fundamento puede ser este concepto de banca abierta, pero eso tiene un giro y voy a tratar de explicar por qué me refiero a eso. Primero, de la visión purista, muchos bancos lo hemos lanzado a democratizar nuestra información, aperturarla y exponerla. Nosotros tenemos más de 800 servicios. Muchos de estos servicios ya están publicados en API Managers. Nosotros no lo desarrollamos por desarrollarlos, lo desarrollamos por un propósito, porque teníamos iniciativas que los requerían. Y eso es muy delicado de la perspectiva de tecnología, porque si lanzas una cruzada a desarrollar servicios sin un entendimiento de cómo va a ser utilizado, lo vas a tener que rehacer. Así que nosotros realmente lo fuimos construyendo a la medida que vimos claramente la necesidad, y eso nos resultó muy positivo. Nosotros también vemos que a pesar de que Open Banking es una tendencia que se habla y se habla en los mercados, sobre todo los más avanzados, en algunos de ellos se ha modificado por regulación, no porque los bancos dijeron, oye, tú sabes qué, vamos a sindicalizar toda esta información a ver quién le interesa. Esto no fue así, fue regulación que le dijo, señores, ustedes bancos, para beneficiar a nuestros clientes, van a tener que aperturar esa información porque queremos que ellos puedan tener recursos y darle a otra empresa innovación, y toda esa información financiera que tienen los bancos se aproveche. Pero eso no se aprovecha porque un banco la publica, se aprovecha porque todos los bancos la publicamos, a.k.a. o es igual a un buró de crédito. El beneficio del buró de crédito para calificar riesgos porque está la información de toda tu posición, no la de un solo banco, eso no te sirve. Entonces creo que la filosofía de Open Banking va por allá, y desde el punto de vista de fuerza regulatoria es lo que empuja este movimiento. Pero ojo, porque creo que es donde viene el giro. Nosotros no creemos que necesariamente Open Banking sea algo revolucionario en el concepto, porque agregadores de información financiera ha habido por más de 15 años, si ustedes recuerdan. Y realmente lo han hecho con screen scraping, lo han hecho con algunas tecnologías cuestionables. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Panamá, tenemos el riesgo de algunas entidades no reguladas, fintechs no reguladas, que de repente lanzan un app de microcrédito, y para tú suscribirte a microcrédito le piden al cliente que afilie sus credenciales de la banca en línea de su proveedor financiero. Y eso, ¿quién rayos lo regula y qué seguridad tiene? Así que Open Banking trae un poco de disciplina, trae un poco de versatilidad y también trae más seguridad para el cliente. Eso estamos claros. Ahora, ¿cuáles son los aspectos relevantes? Primero hablábamos de regulación. Y para mí el aspecto de regulación es súper importante, porque todos los miembros de este ecosistema o el ecosistema que podría ser, debemos tener las mismas reglas y debemos estar sujetos a las mismas regulaciones. Porque, preguntas, ¿quién es responsable de la afectación del cliente en cuanto al uso de su información? ¿Qué tipo de responsabilidades se tienen contra el lavado de dinero? O sea, hay muchas preguntas que, si no están reguladas, ¿de quién cae esta responsabilidad y quién responde? ¿Los bancos ante un regulador y todos los que son agregadores de esto no responden? Entonces, hay que delimitar claramente esto, cómo se maneja. Y nosotros como entidad financiera debemos fomentar y cabildear esto. Nuevamente, hemos dicho, en países ha sido mandatorio. Lo otro es la información. Anteriormente hablábamos de qué les gustaría a muchas de estas fintechs y demás tener la información que nosotros tenemos. Pero esa información es nuestra, y es nuestra decisión retenerla o perderla.
Así que al participar en un ecosistema tenemos que ser muy cuidadosos de forma estratégica de cómo lo hacemos y cómo tenemos esas alianzas. Porque estos modelos hoy en día, no sé, en otros países, en Panamá, la regulación es prácticamente no existente. Se trató de pasar un movimiento regulatorio que no estaba muy sólido, entonces eso no trascendió. No sé cómo está la regulación en ese sentido en otros países. Pero sí hay la oportunidad de explotar esta información para proveer más ventas y también, por ejemplo, para mejorar nuestra posición de calificar un cliente antes que se apersone al banco, un cliente que no conozco su credit scoring. Así que en planificación de financiera, en créditos, en situación financiera, en recomendarle a un cliente ahora durante pandemia qué puede hacer a futuro, cómo manejar sus finanzas, cómo se recupera. Si tuviéramos información consolidada de clientes, obviamente de todas las entidades financieras se pueden crear apps y demás que tienen beneficio, ¿no? Así que en ese caso creo que podemos avanzar lo más pronto posible. Ahora, yo lo digo desde el punto de vista de Open Banking y regulatorio porque es la participación de todos los bancos, pero no quiere decir, y aquí es donde viene el giro, que yo no puedo crear mi propio Open Banking. Y yo recuerdo una conversación que sostuve con el CIO de ING en Alemania hace un tiempo atrás, y él me decía que ellos habían creado una tribu con varios squads en su modelo ágil que se llamaba Home, le titularon Home. Y le titularon Home porque en la realidad ellos querían crear un ecosistema abierto donde la necesidad de la adquisición de una vivienda para un cliente fuese algo transparente. Todas sus necesidades, de cómo la muebla, de cómo pide los permisos, de cómo habilita los servicios, todo eso fuera parte de un ecosistema habilitado y que con un par de clics yo pudiera tener mi vivienda. Entonces, no quiere decir que Open Banking en un ecosistema cerrado no puede surgir, sí puede surgir. También necesitas obviamente crear las capacidades para ello. Otros son los estándares. Los estándares, como saben, en Europa se creó el Second Payment Service Directive, el PSD2, para permitir o dar las reglas base de cómo compartir información entre los bancos, pero en Inglaterra se decidió establecer el Open Banking para regularlo y establecer un formato estándar, que esa es otra cosa. Si todos los bancos empezamos a hacer Open Banking por nuestra propia cuenta, no va a haber un ecosistema donde podamos intercambiar información. Así que los estándares es súper importante tenerlos. Ni siquiera Estados Unidos tiene un estándar. Estados Unidos tiene un consorcio, el Financial Data Exchange, que acaba de sacar su cuarta versión de FDX API, donde tratan de decirle a los participantes, bueno, suscribámonos a estas reglas en depósitos, inversiones, pagos, ahora acaban de sacar historial de crédito. Pero ellos no son entes regulados, es un ORG, ¿no? una entidad que establece, un consorcio que establece de miembros de esas reglas. Entonces creo que todavía está un poco incipiente el tema de estándares, de regulación, pero nuevamente no quiere decir que los bancos no creen su propio sistema basado en una directriz de open Banking. Entonces vamos a la arquitectura, porque para poder sindicalizar APIs o sindicalizar esa información, nuestras tecnologías tienen que estar apropiadas para un entorno digital al 100%. Y algunos de nuestros sistemas, y lo que nosotros confrontamos, algunos de nuestros sistemas se diseñaron pensando en horarios de oficina. Nuestros sistemas legados no se pensaron y no se diseñaron pensando necesariamente en una banca 24/7 por 365. Entonces nuestros procesos batch, nuestros procesos de conciliaciones, todos esos sistemas tienen que estarse transformando a un modelo que trascienda a la entidad financiera a una entidad digital. Y hay que trabajar en eso para realmente participar en un ecosistema de Open Banking que trabaja 24/7 por 365 días. Así que, y tú puedes considerar cambiar tu core, modificar tu core, crear capas en tu core. Nosotros estamos trabajando en una consigna que es digitalizar nuestro banco, nuestra tecnología para que eso pueda ser posible, y eso es una empresa bien interesante y entidades financieras lo toman de diferentes maneras, ¿no? Así que yo creo que nuestras APIs, inclusive dentro de esto, tienen que ser correctas, deben ser bien diseñadas, tienen que ser robustas, deben ser descubribles, deben ser usables, deben ser escalables, deben ser flexibles. Eso es toda una disciplina que hay que lograr, ¿no? Así que Open Banking puede significar distintas cosas para distintas organizaciones que están todas obviamente moldeadas por estos factores. Lo importante es que como sin regulación nosotros debemos gestionarnos y tratar de ver cómo no perdemos la relación de nuestros clientes que tenemos hoy en día. Si se las vamos a dejar a otros vamos a crear nuestros propios sistemas o participar de ecosistemas. Muchas gracias, Leonidas. Muy, muy interesante tu punto y creo que efectivamente el universo de posibilidades para implementar esto puede ser muy amplio, pero el tema de regularizar y los protocolos que se empleen es fundamental, ¿no? Para estandarizar este tema.
Y quisiera culminar esta ronda de preguntas conversando con Norberto, pedirle que nos ayude un poco a comentar sobre los temas de rentabilidad, digamos. Y es clarísimo que para mitigar los efectos sobre la rentabilidad debido a la reducción de ingresos que han sufrido los negocios bancarios, se vuelve crucial incrementar la productividad y reducir los costos. ¿Qué estrategias han encaminado y deben encaminar los bancos en el corto y mediano plazo para incrementar la productividad y eficiencia de sus negocios? Sí, sin duda un tema muy candente, sobre todo en Argentina, por la alta presión positiva, el tema de la rentabilidad de los bancos. Pero este es un proceso que ya iniciamos hace muchísimo tiempo en nuestro banco. Nosotros consideramos que el aumento de productividad tiene que tener apoyo en dos pilares. Uno es la revisión de los procesos y el otro es el apalancamiento de la tecnología. Hemos hecho un esfuerzo enorme en estos últimos 4 años en la implementación y revisión de los procesos a través de una metodología que internacionalmente es muy conocida, que es la metodología Lean, y que la verdad nos ha dado muchísimas satisfacciones. Pudimos revisar todos nuestros procesos, básicamente con 3 objetivos. El primero era entregar valor entendido desde la perspectiva del cliente, ¿sí? Y esto iba a implicar eliminar residuos en todos estos procesos que teníamos en cada uno de los productos que nosotros comercializamos a nuestro cliente. Y en definitiva, poder avanzar hacia una excelencia, siempre teniendo en cuenta la mejora continua, ¿no? Nosotros hemos implementado distintos tipos de trabajos, teníamos desafíos enormes, teníamos una gran preocupación, básicamente yo como director ejecutivo del banco, de cómo íbamos a poder colocar las más de 60 o 70 operaciones de mercado de capitales que hacíamos a través de la colocación de distintos productos, relacionándonos con todos nuestros clientes, inversores institucionales, a los cuales el one-on-one era muy importante para poder vender un producto. Bueno, sin lugar a dudas, todo lo que han mencionado aquí en este prestigioso panel en materia de distintas herramientas de comunicación han sido muy útiles. Hasta nos llegábamos a preguntar por cuál de ellas íbamos, iban por WordPress, por Webex, por Zoom. La verdad que había habido una alivio muy importante de tecnología como para poder fluir esa comunicación y llegar a nuestros clientes. Y el otro tema, que era no menor, era la liquidación de operaciones. Nosotros somos el liquidador de todos los pesos de las operaciones del mercado bursátil argentino. Todos nuestros brokers tienen cuenta en el Banco de Valores y tenemos cerca de 230 fondos comunes de inversión que administran 6.000 millones de dólares y que liquidan más de 400 operaciones diarias en el mercado. Y todo esto, el gran desafío era poder hacerlo con esta metodología de home office a partir del 19 de marzo acá en Argentina. Y la verdad que funcionó muy bien, pero yo creo que esto ha podido ser posible gracias a que hemos revisado todos nuestros procesos, hemos automatizado todo lo que podíamos automatizar, y sin lugar a ninguna duda lo que mencionaba Juan Carlos era qué cultura teníamos en nuestra organización, qué adaptación tenían los cambios, cuán predispuestos estaban a revisar todo lo que veníamos revisando en el tiempo y el compromiso que teníamos que tener en esta etapa durísima, donde una pantalla iba a ser nuestro mecanismo de comunicación y más de una vez estábamos en una pantalla y sonaban 3 pantallas más, donde cada uno quería hablar y comunicarse con cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros hemos implementado la RPA con Automation Anywhere, que también permitió eficientizar algunos de nuestros procesos. Me alegra ver que en la encuesta que acabo de ver, las APIs, el RPA, la inteligencia artificial, que son cosas que nosotros hemos implementado y que estamos evaluando, sin lugar a dudas son muy bien consideradas por toda la gente que asiste en este seminario, que han ido votando. En definitiva, yo te diría que a nosotros
otro de los elementos que nos ha ayudado mucho es la metodología Agile, ¿no? Vos sabés que hay una disociación muy grande entre lo que van desarrollando los tecnológicos y los usuarios, ¿sí? Caracterizado por la insatisfacción, caracterizado por que entregas algo y a los 2 minutos todo el mundo tiene la sensación de que no se ha llegado a lo que se quería llegar. Todo este tema de esta metodología lo que también nos ha permitido es avanzar más eficientemente en el desarrollo de los productos, estar más comunicado con los usuarios, bueno, todas las reuniones que significan los daily para poder avanzar. Esta metodología también nos ha ayudado mucho en este proceso de eficiencia. La verdad que, como decía al principio, las características del sistema financiero donde se han estrechado los spreads y en nuestro caso, sumado a la pandemia, los 2 elementos que también ponen un desafío económico al sistema financiero argentino, que es la alta inflación y la altísima carga impositiva que nos han impuesto, sin lugar a dudas hace que continuamente estemos pensando en nuestra productividad y convencidos de que la tecnología y la revisión de los procesos son la llave para poder alcanzar los mejores resultados posibles. Esa es nuestra gran inversión y también muy satisfechos de que nuestra gente lo haya entendido y nos acompañe en este durísimo proceso que significa no poder estar de forma presencial compartiendo con nuestros colaboradores el día a día. Que yo digo que, sin lugar a duda, estas metodologías han demostrado ser muy eficientes. Más de uno me pregunta, ¿y si fuimos eficientes, para qué vamos a volver? Y creo que parece que también eran muy eficientes en forma presencial. Yo creo que la combinación es el mejor resultado. Y como yo digo, antes nos preguntábamos quién podía tener el beneficio de estar a través de una pantalla en su casa trabajando. Probablemente desde aquí más nos preguntemos quién va a ser necesario que vuelva a las oficinas para trabajar con todos nosotros. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Norberto. Interesante perspectiva y por supuesto que el tema de la productividad y la rentabilidad es un factor crucial en época de crisis y sin duda que la tecnología y los procesos que están atrás definitivamente que ayudan a apalancar estos temas, ¿no? Yo quisiera, antes de continuar, creo que tenemos unas pocas preguntas de los asistentes. Quisiera validar de pronto con Mónica, que está manejando todo el tema de tiempos en el evento, cómo estamos y qué recomendación me darías para manejar las preguntas, Mónica. Ya, Marcial, sí, estamos pasados unos 7 minutos de la agenda. Entonces, hay 2 preguntas importantes, están dirigidas a todo el panel. Entonces, me voy a permitir dirigir una pregunta para 2 de las personas del panel y la otra pregunta para las otras 2. Entonces, que lo respondamos un poquito más rápido para que podamos terminar esta sección alrededor de las 4:30. La primera pregunta de Josué Tamayo dice: ¿cuál es la visión sobre la entrada de las Big Techs que se tiene en su organización? ¿Serán aliados o son una nueva competencia? Entonces, para responder esta pregunta, José, me gustaría pedirle lo voy a hacer así como al azar, me gustaría pedirle a José Eduardo y a Leonidas que por favor le respondan a esta pregunta. La repito, ¿cuál es la visión sobre la entrada de las Big Techs que se tiene en su organización? ¿Serán aliados? ¿Son una nueva competencia? Perfecto. Muchas gracias. No sé si quieres empezar de pronto tú, Leonidas, y vamos con José Eduardo. Sí, disculpa. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que ser como los Boy Scouts y estar bien preparados. Yo no sé realmente la dinámica que eso va a tomar, pero por eso les mencionaba un poco lo que nosotros estamos haciendo, creando nuestros ecosistemas. Claro, la naturaleza de cada país nuevamente es diferente. Panamá es un país más pequeño. Nosotros tenemos una dominancia del mercado muy grande. Somos primero en prácticamente todos los productos. Todos los productos somos el número 1
Este es un país de 4.5 millones de habitantes, no tenemos 1.2 casi millones de clientes, así que somos dominantes y podemos ejercer esa dominancia a nuestro favor. Que si vengan big fintechs, sí, puede venir, y yo creo que el día de mañana, ¿quién va a competir contra Amazon? Será que estarás tú en un nicho, tienes un frente de playa lo suficientemente robusto para pelear en tu nicho. Yo no creo que universalmente hay una sola solución, por más que existan Amazon, siempre hay otras opciones. Así que yo creo que nosotros ahora mismo lo que debemos hacer es meternos en nuestras trincheras, blindarnos y prepararnos para pelear contra el que sea, tratando de tomar posiciones estratégicas y ventajosas en base a nuestra cultura de país y a lo que nosotros conocemos. Y cuando vengan, veremos qué se tiene que hacer, si debemos aliarnos o no debemos aliarnos. Muchas gracias, Leo. José Eduardo, no sé si quieres completar algún criterio con respecto a esta pregunta de las Big Tech, si representan, cómo las estamos viendo, digamos, en nuestra organización como una competencia, como una oportunidad de colaboración, ¿cómo la ven? Mira, obviamente hay mucha incertidumbre en el tema y tiene de los dos elementos. Creo que es una oportunidad, puede tener algún componente también de amenaza. Realmente, si tú me preguntas, y por la historia que hemos visto a través del tiempo, yo me recuerdo cuando en los años 90 fue que comenzó, que dijeron que Walmart se iba a meter en banking y se iba a acabar a los bancos, porque Walmart entraba en banca y no había banco que le iba a poder contra ese modelo, porque obviamente Walmart era el lugar preferido y todos les encantaba ir a las grandes tiendas y entonces las sucursales no las querían y iba a ser el fin de la banca, por lo menos la banca al detalle. Pues la historia dijo algo muy diferente. A Walmart terminó saliéndose de su modelo de banco y fracasó en México con su modelo. Entonces, yo te digo, después cuando fue la época de los bancos globales, yo me recuerdo cuando vino la gente de Citi aquí, que nos acababan de adquirir y nos dieron un discurso y dijeron, ¿saben qué? Dijo, los bancos locales se van a acabar. ¿Por qué? Porque no pueden competir contra los bancos globales. Va a desaparecer, todos los bancos locales van a desaparecer y en Centroamérica solo va a quedar HSBC y Citi y Scotiabank y todos los demás se van a desaparecer. Hey, 20 años después vemos la historia, ya se fue HSBC, ya se fue Citi, ya se fue Scotia, pues está terminando de ir. Entonces yo creo que las Big Tech van a venir probablemente. Pero ¿cuál es nuestra ventaja competitiva? Es que conocemos el mercado, el cliente, conocemos a nuestros clientes, son mercados pequeños con una idiosincrasia bien especial, uno, por ejemplo, un error que cometieron los grandes bancos globales cuando quisieron entrar a Centroamérica, dijeron, Centroamérica lo vamos a ver como una sola región, un solo país, como fuera un país, como que fuera Colombia, porque suman los PIB, ¿verdad? Dicen los PIB de El Salvador, Guatemala, Costa Rica, no sé qué, Centroamérica. Entonces, otra Colombia, yo entro a Centroamérica con la misma estrategia que sigo en Colombia. Pero hay 6 constituciones, hay 6 leyes, hay 6 regulaciones, 6 reguladores. Cada uno es complicado, cada uno tiene sus temas. Todo eso cuando lo ven high level, lo ven como que no es relevante. Cuando ya vienen aquí, se topan con que el proceso, el producto, querían centralizar back office en un país, no podían, querían hacer unas funciones de un país para toda Centroamérica, no podían. Son nuestras realidades, ¿verdad? Somos 6 países pequeños, complicados, mercados muy especializados, con gente muy particular. No es fácil. Y como te digo, probablemente al final sea más una oportunidad que una amenaza. Muchas gracias, José Eduardo. Muy interesante perspectiva. Y vamos rápidamente a la segunda pregunta que tenemos acá, que tiene que ver un poco con el comentario que hacía Leonidas de que el Open Banking es hasta cierto punto responde a temas de regulación. Y la pregunta se centra en cuál es la alternativa de los bancos entonces para afrontar o enfrentar un escenario altamente competitivo basado en innovación, ¿sí? ¿Qué
qué deben hacer los bancos para afrontar este entorno tan competitivo que se ha generado gracias a toda la innovación que se ha introducido en el mercado y que los bancos cada vez más la van acogiendo. No sé si te animas de pronto, Norberto, a compartirnos tu perspectiva con respecto a este tema. Sí, cómo no. Yo creo que los bancos, haciendo una culpa, hemos reaccionado muchísimo más lento a todo este proceso que ha aparecido de innovación, de los fintech, etcétera, etcétera. Nos cuesta mucho más, tenemos estructuras mucho más pesadas, estamos apoyados tecnológicamente a veces en estructuras más rígidas, y obviamente en este escenario tenemos un desafío enorme por llegar a la clientela de la forma más rápida y eficiente como lo hacen las fintech. También nosotros reclamamos un tratamiento igualitario en materia normativa, ¿sí? Hoy las fintech tienen ventajas competitivas, por lo menos acá en Argentina, respecto de los bancos, y bueno, en definitiva eso juega fuertemente a la hora de ser competitivo por las ventajas que tienen estas fintech o todas las que han venido. Los bancos hemos reaccionado, creo que tenemos que incluso este tema del open banking, de empezar a reunirnos informaciones en forma conjunta, armar módulos propios. Aquí ya hay desarrollos de bancos en forma conjunta para competir a la fintech. En definitiva, yo tengo la sensación de que lentamente nos vamos acercando a la eficiencia que tienen estas herramientas y tratamos de hacer lo friendly que son estas herramientas para los usuarios. Tenemos un solo tema, nos llamamos bancos. Y para cierta gente llamarse banco no es friendly. Así que vas a ver que muchos de los logos que hay en el mundo empieza a desaparecer la palabra banco. Entonces vas a leer Santander, BBV y nada de banco. Para competir a los Wallah, a los Mercado Libre y a todos los fintech que sin el logo del banco le genera mucha simpatía a los usuarios. Muchas gracias, Norberto. Interesante punto de vista. Y Juan Carlos, no sé si complementamos y cerramos contigo una perspectiva sobre este tema. Sí, Marcial, muy concretamente, yo diría que la alternativa sería darle importancia estratégica a los datos. Creo que habría que reconocer que así como la cartera de crédito, los títulos valores, la caja en las instituciones financieras son los principales activos, en esta nueva etapa los datos tienen que convertirse como uno de los principales activos de las instituciones financieras. Y lo segundo sería lo que comenté cuando me hiciste la pregunta de la transformación digital. Yo creo que reconocer que en esta nueva manera de hacer banca tenemos que aliarnos, tenemos que buscar la colaboración, la cooperación con actores que hacen las cosas mejor de lo que las hacemos nosotros. Y de esa manera vamos a poder preservar el valor que le brindamos a nuestros clientes. Excelente, Juan Carlos, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que estamos un poco pasados, unos minutos pasados del tiempo que habíamos designado para esta sección. Y quisiera concluirla, no sin antes agradecerles de forma muy especial a cada uno de ustedes, Norberto, Leonidas, Juan Carlos, José Eduardo. Agradecemos y apreciamos muchísimo sus perspectivas, el haber estado dispuestos hoy a venir a compartirlos ante toda esta comunidad de clientes de Cobis. Espero que para todos los que están asistiendo y escuchando esta conversación, pues los temas y las perspectivas sean muy útiles, muy valiosas y nos permitan, digamos, abordar de mejor forma toda la gestión en los próximos años. Muchísimas gracias nuevamente y espero saludarlos pronto en forma personal. Adiós. Gracias, Adelante, hasta luego. Mónica. Muchísimas gracias, sí, a todos. Yo le tengo que felicitar a José Eduardo porque tiene un lindo nombre. Yo me permití ponerle ese nombre a mi hijo, así que, así que estoy, le extiendo mis felicitaciones porque tiene un nombre muy bonito. Vamos a hacer en este momento la segunda pregunta de la encuesta que estamos realizando.
Les pido por favor tomarse unos minutos para responder y enseguida mostraremos entonces cómo quedó esta pregunta. La pregunta que vamos a realizar es precisamente cuáles serían los temas estratégicos y prioritarios que su entidad considerará para manejarlo en los próximos 3 años. Pueden, por favor, votar. Básicamente los resultados que tenemos es el tema más votado con un 64% es el digital onboarding, creación de clientes, originación de productos financieros. Luego tenemos ciberseguridad y control antifraude, automatización de procesos de negocio y luego las otras categorías, ¿no? Hay también fortalecer el trabajo remoto y la mejor toma de decisiones soportados en datos. Muchísimas gracias. Publicaremos también esta encuesta en la comunidad.